Estimados estudiantes de UNIDEP, reciban un cordial saludo de su servidora, la maestra Lady Laura Segundo Mesa. Como directora de un centro escolar y con una trayectoria de 10 años en la docencia, además de mi formación como licenciada en Pedagogía y maestra en Tecnología Digital para la Educación, me entusiasma guiarlos a través de la asignatura de Comunicación Oral y Escrita. Nuestro objetivo primordial a lo largo de este curso es que ustedes adquieran las habilidades de utilizar con destreza las tecnologías de comunicación oral y los modelos de composición escrita, permitiéndoles producir mensajes orales, escritos y visuales que se desenvuelvan eficazmente en el ámbito profesional. En esta primera semana nos enfocaremos en distinguir los elementos fundamentales que intervienen en la comunicación oral. A través de diversos textos y ejercicios prácticos, ustedes podrán familiarizarse con las normas convencionales de la comunicación oral, lo que sin duda beneficiará su desempeño en los contextos escolares, familiares y profesional. Los espero cordialmente el próximo martes a las 20 horas para nuestra sesión de retroalimentación en vivo, donde podremos profundizar en estos conceptos y resolver cualquier inquietud. Adentrándonos en el estudio de la comunicación, es fundamental comprender su naturaleza y los principios que la rigen. En su esencia, la comunicación constituye un proceso dinámico e interactivo mediante el cual los individuos intercambian información, ideas, sentimientos y significados. Este intercambio es fundamental en una serie de principios esenciales que facilitan su efectividad. Entre ellos destaca la necesidad de un emisor y un receptor, la codificación y decodificación de un mensaje a través de un canal específico, y la presencia de un contexto que influye en la interpretación del mensaje. Asimismo, el principio de retroalimentación o feedback resulta crucial, ya que permite al emisor evaluar la recepción de su mensaje y realizar los ajustes necesarios para asegurar la comprensión. A lo largo de la historia se han propuesto diversos modelos teóricos para explicar la complejidad del proceso comunicativo. Los modelos clásicos ofrecen una perspectiva inicial sobre la transmisión de información. Sin embargo, los modelos contemporáneos, como el transaccional, reconocen la naturaleza simultánea y recíproca de la comunicación, enfatizando la influencia del contexto social, cultural y psicológico en la construcción de significados compartidos. Comprender estos modelos nos proporciona un marco teórico sólido para analizar las diferentes formas en que nos comunicamos. La comunicación se manifiesta en distintos niveles, siendo la comunicación interpersonal aquella que se establece entre dos o más individuos, permitiendo la interacción directa y el intercambio de roles entre emisor y receptor. Por otro lado, la comunicación intrapersonal se refiere al diálogo interno que sostenemos con nosotros mismos, influyendo en nuestro pensamiento, emociones y toma de decisiones. Ambas formas de comunicación son fundamentales en nuestra vida cotidiana y profesional. Finalmente, es imprescindible distinguir entre la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal se articula a través del lenguaje oral o escrito, utilizando palabras para transmitir un mensaje específico. En contraste, la comunicación no verbal abarca una amplia gama de elementos que acompañan o sustituyen el lenguaje verbal, como la expresión facial, el contacto visual, los gestos, la postura, el tono de voz y el manejo del espacio. Si bien ambas formas de comunicación buscan transmitir significados, difieren en sus códigos y canales. La comunicación verbal se caracteriza por su estructura lingüística y su capacidad para transmitir información compleja y abstracta, mientras que la comunicación no verbal a menudo revela emociones, actitudes y relaciones interpersonales de manera más implícita. Comprender las similitudes y diferencias entre ambas formas de comunicación enriquece nuestra capacidad para interpretar y generar mensajes de manera integral. Avanzando en nuestro estudio, dirigiremos nuestra atención a la comunicación en público, una habilidad esencial en diversos ámbitos profesionales. Hablar bien y con eficacia trasciende la mera transmisión de información. Implica la capacidad de conectar con la audiencia, persuadir, informar y generar un impacto significativo a través de las palabras habladas. Un buen orador se distingue por una serie de características fundamentales. En primer lugar, la claridad de propósito. Asegura que el mensaje esté enfocado y dirigido hacia un objetivo específico que la audiencia puede comprender. En segundo lugar, la claridad de ideas. Implica la organización lógica y coherente del contenido, facilitando la comprensión por parte del público. Finalmente, la claridad de expresión. Se refiere al uso de un lenguaje preciso, accesible y adecuado a la audiencia, evitando la ambigüedad y la confusión.
Además de estas características, un orador eficaz desarrolla una serie de habilidades personales que fortalecen su desempeño. El manejo del nerviosismo es crucial, ya que permite al orador controlar la ansiedad y transformarla en energía positiva. La extraversión, entendida como la capacidad de interactuar con la audiencia de manera abierta y entusiasta, favorece la conexión y el interés. Una actitud receptiva implica la disposición a observar y comprender las reacciones del público para adaptar el mensaje si es necesario. El saber escuchar activamente las preguntas y comentarios de la audiencia demuestra respeto e interés, enriqueciendo la interacción. Finalmente, un autoconcepto positivo, una imagen cuidada y una proyección segura contribuye a la credibilidad y el impacto del orador. Este conjunto de elementos y habilidades conforman la base para una comunicación en público efectiva, aspectos que exploraremos con mayor detalle en futuras sesiones. Con el objetivo de consolidar los conocimientos que hemos explorado sobre la comunicación y sus elementos fundamentales, les presento la primera actividad de esta semana. Esta tarea está diseñada para que ustedes puedan aplicar de manera práctica los conceptos teóricos y desarrollar una comprensión más profunda del proceso comunicativo en diversos contextos. Para llevar a cabo esta actividad de forma exitosa, les invito a consultar detenidamente los recursos didácticos proporcionados. En primer lugar, encontrarán 2 libros en formato PDF, La comunicación y La comunicación interpersonal. Estos materiales les ofrecerán una base teórica sólida para comprender los principios y modelos de la comunicación. En segundo lugar, les sugiero visualizar el video titulado La lengua oral y la lengua escrita, el cual les brindará una perspectiva sobre las diferentes modalidades de la comunicación verbal. Una vez que hayamos revisado estos recursos, deberán realizar 4 ejercicios específicos. En el primero, se les pide redactar la definición de 10 conceptos clave: comunicación efectiva, competencia comunicativa, comunicación, lengua, lenguaje, expresión, funciones de lenguaje, propósitos generales de la comunicación, componentes generales de la comunicación y contexto. Es fundamental que estas definiciones sean elaboradas con sus propias palabras, demostrando así su comprensión de cada término. El segundo ejercicio consiste en describir brevemente una situación comunicativa de su elección y realizar un análisis detallado de los tipos de comunicación que se generan en función de cada componente que interviene en el proceso. Este análisis deberá abordar específicamente 1. El contexto, el emisor y el receptor. 2. El medio y el canal utilizado. 3. El mensaje en cuanto a su contenido. Y 4. El mensaje en cuanto al tratamiento o la forma en que se presenta. En el tercer ejercicio se les solicita describir un ejemplo concreto de un proceso de comunicación que tenga como propósito principal 1. Informar. 2. Entretener. 3. Persuadir. Y 4. Actuar. Cada ejemplo deberá ilustrar claramente cómo se manifiesta dicho propósito en la interacción comunicativa. Finalmente, el cuarto ejercicio requiere que describan 2 ejemplos distintos de procesos comunicativos en los que se presenta algún tipo de ruido o interferencia. Para cada ejemplo, deberán identificar el tipo de ruido que ocurre y explicar en qué consiste su efecto en la comunicación. Para la presentación formal de su actividad, deberán redactar una introducción donde presenten el trabajo y expliquen brevemente en qué consisten los ejercicios realizados. Asimismo, deberán incluir una conclusión donde reflexionen sobre los aprendizajes que obtuvieron al completar la tarea. Es obligatorio incluir una portada institucional, la cual encontrarán adjunta en la sección de avisos, y la bibliografía de las fuentes consultadas, citadas y referenciadas en formato APA. Para ello les proporciono el enlace de la actividad. Los criterios de evaluación para esta actividad son los siguientes. La inclusión de la portada institucional es obligatoria. La definición original y precisa de los 10 términos tendrá un valor de 1%. La descripción y el análisis coherente de la situación comunicativa, identificando los tipos de comunicación según cada componente, tendrá un valor de 1%, distribuyéndose 0.25% por cada subanálisis solicitado. La descripción de un ejemplo para cada propósito de la comunicación, informar, entretener, persuadir o actuar, tendrá un valor de 1%, con 0.25% por cada ejemplo. La descripción de 2 ejemplos de procesos comunicativos con ruido
Identificando el tipo y su consistencia, tendrá un valor de 1%, otorgándose 0.5% por cada ejemplo. Finalmente, la conclusión y el apartado de referencias en formato APA tendrá un valor de 1%, evaluándose tanto la presentación como la explicación de los aprendizajes obtenidos. Deberán cargar su actividad en formato PDF a la plataforma dentro del periodo comprendido entre las 0 horas del lunes y las 23:59 del domingo, hora de la Ciudad de México. Les recuerdo que en caso de detectar información copiada y pegada durante la revisión, el apartado correspondiente será anulado, lo que afectará su evaluación. Les animo a plasmar sus propias ideas, demostrando así su comprensión y dominio del tema, y a evitar malas prácticas académicas. Les deseo mucho éxito en la realización de esta primera actividad. Continuando con nuestro recorrido por los pilares de la comunicación oral y escrita, la segunda actividad de esta semana se centra en la figura del comunicador, los contextos que influyen en la comunicación y la importancia de habilidades esenciales como la empatía y la adaptación del lenguaje. El propósito de esta tarea es que ustedes reflexionen sobre el rol activo que desempeñamos al comunicarnos y cómo diversos factores moldean la efectividad de nuestros mensajes. Para abordar esta actividad, les invito a consultar dos recursos fundamentales. En primer lugar, el libro en formato PDF titulado La comunicación en público. Les ofrecerá perspectivas valiosas sobre el comunicador en el ámbito público y las dinámicas de la oratoria. En segundo lugar, el PDF Habilidades para la comunicación oral. Profundizará en las competencias necesarias para una comunicación oral eficaz en diversos escenarios. Una vez que hayan revisado estos materiales, deberán responder de manera concisa y con sus propias palabras a 8 preguntas clave. La primera pregunta plantea la necesidad del rol del comunicador en nuestra sociedad y cómo influyen los roles en los sistemas sociales. La segunda indaga sobre los tipos de conducta que se asignan a quien asume el rol de comunicador. La tercera pregunta busca clarificar el concepto de contexto cultural y se difiere del concepto de contexto social. La cuarta se centra en la definición de empatía y su relevancia en la comunicación. La quinta pregunta explora el proceso de adaptación en el contexto comunicativo. La sexta requiere explicar en qué consisten los niveles del lenguaje. La séptima pregunta cuestiona la utilidad de conocer y utilizar los niveles de lenguaje en los procesos comunicativos. Finalmente, la octava pregunta busca identificar los obstáculos que dificultan la escucha activa y las situaciones en las que se presentan con mayor frecuencia. Para la presentación de su trabajo, deberán redactar una introducción donde presenten la actividad y expliquen brevemente su enfoque. Asimismo, deberán incluir una conclusión donde sinteticen los aprendizajes más significativos que obtuvieron al responder las preguntas. Al igual que en la actividad anterior, es obligatorio incluir la portada institucional, disponible en la sección de avisos, y la bibliografía de las fuentes consultadas, citadas y referenciadas en formato APA, siguiendo las indicaciones del archivo de estilo APA. Para ello, les proporciono el enlace en la actividad. Los criterios de evaluación para esta actividad son los siguientes. La portada institucional es de carácter obligatorio. La respuesta sintetizada y original a cada una de las 8 preguntas tendrá un valor total del 3%, asignándose 0.37% por cada respuesta correcta y elaborada con sus propias palabras. La introducción y la conclusión, donde se presenta la actividad y se explican los aprendizajes obtenidos, tendrá un valor de 1%. Finalmente, la ortografía y la sintaxis correctas en la redacción de todo el documento tendrá un valor de 1%. Deberán cargar su actividad en formato PDF a la plataforma dentro del periodo comprendido entre las 0 horas del lunes y las 23:59 horas del domingo, hora Ciudad de México. Les reitero la importancia de elaborar sus respuestas con reflexión y originalidad, ya que la detección de información copiada y pegada resultará en la anulación del apartado correspondiente, afectando su evaluación. Les animo a confiar y a esforzarse a profundizar en estos aspectos esenciales de la comunicación. Para concluir, requiero recordarles que las herramientas y conocimientos que han adquirido en esta sesión sentarán bases sólidas para su futuro desarrollo profesional. En las próximas semanas continuarán explorando las complejidades de la comunicación oral y escrita, afinando sus habilidades para expresarse con claridad,
persuadir con eficacia y conectar con su audiencia de manera significativa. Les aseguro que la dedicación que inviertan hoy en comprender estos principios se traducirán en un desempeño exitoso en sus estudios y en sus futuras trayectorias laborales. Sigan adelante con ese mismo entusiasmo y compromiso. Nos vemos.